Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga. Es una noche para estar contentos. Realmente mi esposa y yo queríamos conocer a la niña. Realmente teníamos muchas ganas. Dios nos bendijo a nosotros con 4 hijos. Y realmente los niños siempre son una bendición. Los niños son de Cristo. En esta noche voy a pedirles que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 vamos a ver los versículos del 17 al 20. Les decía que es una noche para estar contentos. Agradezco la invitación del hermano pastor. Agradezco al Señor que nos permitió estar aquí esta noche. Y agradezco a Dios por esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia porque le decía a su pastor que a mí me anima mucho desde que los conocí. Desde el primer día en que entré por esa puerta y recuerdo que estaban poniendo el piso aquí del altar, siempre he visto que han sido enseñados en el trabajo y en el trabajo en la obra de Dios. Y si por ejemplo les fuera a explicar de la fe, que la fe sin obras es muerta, ustedes me van a entender y hasta se van a gozar conmigo, porque aquí en esta iglesia hay fe y la demuestran con sus obras. Hermanos, qué bueno que estamos aquí esta noche, qué bueno que usted ha venido a oír consejo de Dios. Y pues vamos a entrar en materia, vamos a estudiar palabra de Dios, que como dijo el hermano es lo más importante. Y miren, vamos a ponernos en pie para leer unidos estos 4 versículos en lo que vamos a centrar la predicación de esta noche. En San Mateo 5 del 17 al 20, la palabra de Dios dice así: unidos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota de una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, santificado sea tu nombre. Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Padre, en esta noche quiero pedirte, Señor, que tú me des tu mensaje, Señor, que seas tú quien hable, Padre, que, Señor, tú enternezcas nuestros corazones para estar atentos a tu palabra, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu benignidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les decía que es bueno estar en la casa de Dios, y qué bueno que usted y yo estamos en la casa de Dios esta noche para aprender de su palabra. Tal vez o a lo mejor este pasaje ustedes ya lo leyeron o lo estudiaron, y si es así, qué bueno, porque volver a escuchar las cosas nos reafirma en lo que creemos. Dijo el apóstol Pablo que para él no era gravoso repetirles las cosas, y para las personas que escuchaban era seguro. A mí me da gusto que así como a mí me enseñaron en mi juventud, llegar a diferentes iglesias en diferentes lugares y ver que predican lo mismo, que predican a Cristo crucificado. Y a mí me da gusto y me gozo, y eso es bueno. Y en esta noche, este pasaje, tenemos que mirar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta parte. Sería muy sencillo, como seres humanos que somos, torcer el pasaje para que dijera lo que a nosotros nos agrada. Entonces vamos a estudiarlo en esta noche, vamos a verlo de una manera práctica, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe qué es lo que nos dijo en esta situación, y ver el ejemplo de nuestro Señor, qué hizo Él para nosotros, imitarlo y hacerlo. Mire, ya de entrada parecería que son malas noticias,
Porque el Señor les aclaró, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Sinceramente, muchas personas creían que Él venía a cambiar esas cosas. Y es comprensible, porque inclusive a nosotros, en la actualidad, y dígame si no, si tuviéramos que cumplir la ley, ¿podríamos? No. Pero gracias a Dios que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él sí pudo. Él sí pudo. Mire, parecería que son malas noticias, pero no, son buenas noticias. Pero vamos a ser prácticos, vamos a ilustrarlo con una historia. Un padre tenía 3 hijos y salió a un mandado y les dejó la encomienda de que lavaran el coche. De los 3 hijos, el mayor dijo, hermanos, vamos a obedecer a nuestro padre y hay que lavar el carro. Pues sí, pero inmediatamente el segundo replicó, espérate, papá es muy bueno. Y si no lo hacemos, no pasa de que nos regañe. Y aquí no ha pasado nada. Vámonos al parque a jugar mejor. Pero el tercer hijo aclaró, bueno, pero papá usa cinturón. Y si papá se enoja, nos va a ir mal. Así que no solo vamos a lavarlo. Vamos a lavarlo y vamos a encerarlo y vamos a ponerle una lona para que no le caiga alguna basurita de algún pajarito o algo. Y vamos a hacer esto y esto y esto. Y empezó a sumarle de cosas. El papá nada más les había dicho que lo lavaran. Entonces la pregunta en esta noche, hermanos, si usted fuera el papá de esos 3 hijos, ¿cuál escogería o cuál pensaría que es el que le agrada más? Desde luego que el primero. ¿A quién no nos gusta que nuestros hijos hagan caso? A todos. Pero tristemente, en este mundo, la mayoría de las personas se comportan o como el segundo o como el tercero. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Miren, el segundo hijo nos demuestra lo que es el libertinaje. Y hay muchos pensadores que dijeron que esto era correcto. Es más, estas personas que defienden este libertinaje, en el hecho de muerte decían, Dios es muy bueno, ese es su trabajo, ser bueno, y indudablemente que me va a perdonar todo lo que yo hice. Ese es su trabajo. ¡Cuánta equivocación! Pero eso sucedió. Eso nos demuestra que el mundo sin Cristo hace barbaridades tremendas. Esa es una de ellas. Ese es su trabajo. Qué cómodo, qué simpático. Ese es su trabajo, perdonarme. ¿Usted cree que ese es el trabajo de Dios? Sí, Dios es un Dios perdonador. Pero vamos a aclarar este punto. El tercer hijo nos demuestra el legalismo. Sabe que debe obedecer como sabe el primer hijo, pero no sabe por qué debe obedecer. Y como no sabe por qué debe obedecer, le agrega lo que él quiere. No conoce el amor y la misericordia, que a fin de cuentas fue lo que el Señor nos demostró, amor y misericordia. Miren, sin ley, el mundo sería un mundo desenfrenado. Dios nos dejó su ley, ya Dios nos dejó todo su consejo y hacemos bien en estudiarlo, es lo que usted está haciendo esta noche. Además de adorar al Señor, estamos estudiando su palabra, estamos conociendo a Jesús, a Cristo. Lo estamos conociendo porque necesitamos conocerlo para poder seguir su ejemplo y porque lo necesitamos. Ustedes, igual que yo, un día necesitamos a Cristo. Y por eso hemos venido a los pies de Él. Y constantemente lo seguimos necesitando. Eso no va a cambiar. Seguimos necesitando al Señor. Por eso el Señor nos dejó sus mandamientos, nos dejó su ley. El problema somos nosotros, que no cumplimos sus mandamientos. No los cumplimos.
El mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él decía que él quería hacer lo bueno, pero en sus miembros había otra ley que lo llevaba a hacer otras cosas que él no quería. Por lo tanto, nosotros no podemos cumplir la ley, fallamos de cuando en cuando. Y dígame si no, algunas veces se nos sale alguna palabra equivocada o tan solo un pensamiento que no es adecuado. Más aún, se nos aclara en la Escritura. Cuando usted empieza a leer la Escritura, empieza a conocer que inclusive hay pecados de omisión, pecados que usted y yo cometemos y tristemente ni siquiera nos damos cuenta. A ese grado llegamos como seres humanos, como carne que somos. Pero mire, fallamos de cuando en cuando. Por lo tanto, el hombre, ¿qué es lo que quiere? El hombre quiere su conveniencia. El hombre no puede cumplir la ley. Entonces, ¿qué hace? Trata de cambiarla a su antojo. Estoy hablando de las personas que en realidad no conocen al Señor. Por eso creen que pueden cambiar las cosas. Quieren cambiar la ley a algo que sea manejable por ellos. Es lo que hacían las personas religiosas de los tiempos del Señor. Querían cambiar la ley para que se ajustara a lo que a ellos les gustaba, a lo que a ellos querían y poder decir que estaban cumpliendo la ley, aunque no la estaban cumpliendo. Y el Señor se los recalcó, se los demostró, se los dijo en la cara. Y el ejemplo más claro, ustedes recordarán el Corbán. No vamos a profundizar en ese tema, pero ustedes entienden que el Señor los reprendió porque, haciendo a un lado la ley de Dios, ponían primero sus tradiciones. Y eso no es correcto. Ahora, pero vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo respondió nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la ley? Porque Él vino y se topó con la ley. ¿Y qué hizo Él con la ley? Él no hizo lo que hicieron estas personas. Por el contrario, Él les dijo que en el 17 dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir, y la cumplió. Él cumplió la ley. Él no vino a relajarla, ni vino a cambiarla. Vino a cumplirla. Vino a demostrar que Dios no se equivocó cuando dio sus mandamientos, cuando dio toda su ley. Dios no se equivocó, y eso vino a demostrar el Señor. Dios no se equivocó. Déjeme decirle que Dios jamás podría decir esto, creo que exageré con la ley. No, desde luego que no. La ley de Dios es perfecta. Y ahí tenemos todo el Salmo 119 y tenemos tantos versículos que nos hablan de la perfección de la ley de Dios. Para demostrarnos esto. Dios no se equivocó y Dios no exageró cuando dio la ley. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo no vino a cambiarla, vino a cumplirla. Él no vino a cambiarla, sino a cumplirla. Y la ley es perfecta y todo se cumplirá. Y el Señor precisamente vino a culminarla. El Señor es la culminación de la ley. Todo en la ley apunta a Cristo. Él vino a que se cumpliera su verdadero propósito. Y como la ley es perfecta y toda se cumplirá, nosotros no podemos, usted y yo, no podemos ignorar ningún punto de la ley. Les aclaro, no lo podemos cumplir, ya vimos eso, pero no debemos ignorar ninguno de los puntos. Vamos a empezar a acercarnos más a explicar esto. Mire, la ley es perfecta y todo se cumplirá. No podemos fallar en ningún punto sin quedar mal con Dios. Así que en un punto que fallemos de la ley, fallamos en todo. Eso está establecido. Entonces, si nosotros solo podemos quedar mal con Dios, Jesús vino a cumplirla. Qué interesante. Entonces Jesús vino a cumplirla para que usted y yo ya no la tengamos que cumplir. No. Porque esto sería demasiado conveniente y es lo que hacían los religiosos de su época.
No. Déjeme decirle que en el versículo 20 el Señor aclaró esto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ah, caray. Las personas religiosas que precisamente trataban de cumplir y exageraban y hasta le adicionaban a la ley, ¿tenemos que ser más justos que ellos? Ah, caray, como que se ve difícil, como que se ve que aquí algo no cuadra. No, déjeme continuar. Para empezar, toda la ley señala a Cristo, pero la ley sin Cristo es incompleta. La ley sin Cristo está hueca, le falta algo, le falta la culminación, le falta lo más importante. Les voy a poner el ejemplo de algunos aparatos que ustedes sabrán que por seguridad, para funcionar necesitan 2 llaves. Y a lo mejor en alguna película o en algún libro usted ha leído que cosas de seguridad necesitan 2 llaves que tienen 2 personas diferentes. Y necesitan ponerse de acuerdo las 2 personas para llegar cada una con su llave, abrir el aparato y que funcione. Si no, no funciona. Con una llave no funciona. Así es el ejemplo. La ley por sí sola, sin Cristo, no nos puede salvar. La ley sin Cristo, lo único que va a hacer a usted y a mí es condenarnos. Porque no podemos cumplirla, porque fallamos. La ley sin Cristo nos condena. Cuidado. Por eso el Señor es la culminación. Y tristemente, vea el error cómo se ha ido haciendo más grande. Puede preguntarle a muchas personas allá en el mundo de diferentes denominaciones. Les puede preguntar, oye, ¿y para ir al cielo, qué estás haciendo? Y muchos le van a decir, para ir al cielo yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos, o dependiendo también de la denominación que sea, le va a decir, es que en mi iglesia me enseñaron que tengo que cumplir esto, y le van a poner un montón de cosas, y algunos, hasta después de muertos, todavía los familiares tienen que seguir cumpliendo ritos y tradiciones de hombres. Sí, amén. Este es el error del tercer hermano, el legalismo. Cumplir sin conocer a Jesús, sin conocer a Cristo. Este es el error del tercer hermano. Ponen una multitud de cosas para cumplir. Pero yo quisiera que me dijeran, ¿dónde en la Biblia dice que es necesaria esa multitud de cosas para cumplir? No dice. No dice. El error del tercer hermano y de muchas de estas personas es que no conocen al Señor, no conocen su misericordia, no conocen su gracia y no conocen el amor de Cristo. Algo sumamente importante. Pero sí quieren ser más justos que los demás y agregan cosas a la ley que yo no sé dónde dijo Dios que debían de hacer. Y esto es muy grave, pero yo también creo que la mayoría de las personas caen en el error del segundo hijo. Yo creo que son más propensos no a cumplir, no a hacer cosas, sino a no hacer las cosas, como el segundo hijo, a ser muy libertinos. Pero el Señor nos aclara, a usted y a mí, que conociendo la ley, si ignoramos el mandamiento, aún el más pequeño, nosotros que ya lo conocemos al Señor y que conocemos su ley, si fallamos en el mandamiento más pequeño, vamos a ser considerados muy pequeños en el reino. Vamos a ser considerados muy pequeños. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que debemos de procurar cumplir. Debemos de procurar cumplir.
Y aquí se contrapone contra lo que hace el segundo hijo. El segundo hijo no quiere cumplir. El segundo hijo es egoísta. El segundo hijo quiere hacer lo que él quiere. Y nada más alejado de la voluntad de Dios. Jesús nos dice que no es así. Y los mandamientos se cumplen y se explican en Cristo. Y el Señor nos ayuda. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor les aclaró. ¿Qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Y luego les aclara. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice, en esto se resume la ley y los profetas. De eso se trata, de poner el sentido, de explicar, de que nosotros podamos entender y aplicar, más aún, transmitírselo a otras personas. De gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Tenemos a veces que explicarle, porque mucha gente quiere buscar por dónde rechazar. Nos conviene aprender todo lo que el Señor nos mandó para enseñárselo a los demás y que vean que Dios tiene amor, misericordia, gracia para con todos. Los mandamientos se cumplen y se explican en Jesús. Ahora, déjeme aclararle también una cosa. Dentro de los mandamientos había órdenes, había leyes para los alimentos y los sacrificios. Estas leyes ya se cumplieron en Cristo, por eso usted y yo ya no las hacemos. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto es Cristo. Y por ejemplo, con las cuestiones de los alimentos, el Señor mismo aclaró, lo que Él bendijo no lo llamemos inmundo. Ya Él nos dio esa libertad para comer, derogando esas leyes. Esas sí fueron derogadas porque el Señor vino a hacer el cumplimiento. Por eso nosotros ya no necesitamos hacer esos sacrificios, porque ya el Señor fue el sacrificio perfecto. No hay un sacrificio más excelso que ese. No podemos usted y yo agregar un sacrificio mejor. No podemos. Haríamos mal. Por eso ya no lo hacemos. Pero todas las demás mandamientos tienen algo bueno para nosotros porque nos enseñan a Cristo. Nos muestran al Señor. Todos se cumplieron. Todos los sacrificios son perfectos. Jesús es el sacrificio perfecto y nos lleva a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él sí pudo y ese es el ejemplo. Siempre vamos a poder mirar al Señor porque siempre nos puso el ejemplo perfecto de todo lo que debemos de hacer y usted y yo bien hacemos. Por eso el apóstol Pedro nos enseña que en la Escritura tenemos la palabra profética más segura. ¿Usted quiere tener seguridad de que lo que está haciendo está bien? Mire a la Biblia. Mire a lo que el Señor hizo, mire a lo que el Señor dijo, mire a lo que Dios nos quiere enseñar y entonces no nos vamos a equivocar. Esa es la clave, mirar siempre al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Y qué bendición! Oiga, hermano, esto es algo que debemos de exaltar, que la fe no es de nosotros, Dios nos la da. Dice, salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos la da. Más aún, ya que conocemos al Señor y que decimos, Señor, quiero servirte. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios ya preparó de antemano las obras para que andemos en ellas. Dios ya las tiene. Dios nada más quiere que tú quieras, porque Dios no forza a nadie. Y gracias porque es su Espíritu Santo el que nos mueve a nosotros, porque nosotros ni siquiera sabemos pedir. Hasta eso Dios nos enseña. Oiga, qué bendición. La tenemos ganada, porque Dios ya tiene todo, nada más precisamos querer. Pero en esta noche, hermano, pregúntate, si en algún punto estás fallando, hazte esta pregunta o consúltale a Dios esta noche en oración. ¿Qué precisa para que de veras quieras cumplir en todo la voluntad de Dios, en todos los mandamientos de Dios?
¿Qué precisa para que profundices más en el estudio de eso? Yo sé que lo están haciendo y no es regaño, pero no es regaño, hermanos. Les estoy diciendo que si en algún punto estamos fallando, porque yo también soy carne, yo también fallo. Yo también de repente tengo algún pensamiento equivocado o algún error. Por eso les decía al principio, necesitamos un día y seguimos necesitando venir a los pies de Cristo. Entonces, examínese a sí mismo usted. ¿Está fallando en algún punto? Pídale al Señor que Él le muestre cómo ponerse a cuentas con Él. Esto significa, todo lo que hemos visto esta noche, que nuestra fe nos debe llevar a la obediencia al Señor, a obedecer sus mandamientos. Ya vimos que esto es contrastante con el segundo hijo. El segundo hijo quiere hacer su voluntad. Nosotros debemos querer hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestra fe nos debe llevar a la obediencia. Y esta fe es la que transforma el corazón. Allá en su casa, si usted quiere esta noche estudiar en 1 Samuel 15:22, ahí brevemente nada más le voy a decir, es el evento en el que el rey Saúl desobedeció la orden de Dios. Y llega Samuel y le reclama, oye, ¿cómo que obedeciste? Y todos esos animalitos que escucho yo. Y todavía Saúl se empecinó, no, yo hice la voluntad. No era cierto. Esa es la muestra de un corazón que todavía no se transforma, de un corazón que no quiere obedecer, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es un ejemplo, y podríamos ver varios, pero yo creo que con este queda claro. Es lo que pasaba con los religiosos del tiempo de nuestro Señor. Querían cumplir y mostrar que cumplían, pero el Señor los descubrió. Por eso los llamó sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, y según ellos cumplían. Y el apóstol Pablo también dijo una frase. Pareciera que se estaba echando porras él cuando dije yo he hecho esto, he hecho aquello. Claro que él después aclaró que no era él, sino la gracia de Dios en él. Pero cuando dijo, según la ley de los hombres, irreprensible. Claro que el apóstol Pablo también rogaba a Dios y también se había equivocado alguna vez. Pero él sí les aclaró, pero de acuerdo a la ley que ustedes dicen, los hombres, los fariseos, los religiosos, de acuerdo a esa ley que ustedes dicen, en esa ley yo sí era irreprensible. Porque recordemos que el apóstol Pablo era fariseo y cumplía todas las ordenanzas que ellos ponían. Entonces, tristemente, un corazón que no se ha transformado demuestra que no tiene fe, desobedeciendo, no haciendo la voluntad de Dios. Y eso es grave. En cambio, cuando la persona realmente conoce a Cristo, conoce a Jesús, aquí viene el cambio. Se transforma el corazón y la persona inmediatamente siente el deseo de servir. Oiga, mire, ahí está el ejemplo. Muchas personas, en cuanto tuvieron oportunidad, su deseo fue de servir. Recuerdo yo, por ejemplo, el evento de la suegra de Pedro. Claro, ella estaba enferma, pero en cuanto el Señor la sanó, ¿qué dice la Biblia? En cuanto se levantó, ¿qué hizo? Servir, y le servía. Ahí está la prueba, un verdadero corazón transformado. En cuanto tiene la oportunidad, comienza a servir. Y eso debemos demostrarlo usted y yo, hermanos. Debemos de demostrar obediencia, y qué mejor manera que sirviendo al Señor, adorándole, haciendo su voluntad. Esto es la muestra de que el corazón ha sido transformado. Nuestra obediencia es la demostración de nuestra fe en Cristo. Y esa
es la manera en la que demostramos que nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos de los tiempos del Señor. Porque queremos servir al Señor. Y ellos querían todo menos eso. Al contrario, ellos lo querían matar al Señor. Solo así podremos tener una justicia mayor que la de los fariseos. Ahora, ¿qué motivación vamos a tener usted y yo para hacer todo esto? Porque debemos de tener una motivación. Y mire qué bonito, febrero es cuando el mundo festeja el amor. Nosotros también podemos hablar del amor y de un amor mejor, el amor de Dios, que excede todo conocimiento. Y esa debe ser su motivación y la mía. El amor debe ser la motivación más fuerte que tenemos para vivir en santidad. Mire, en Primera de Juan 4:19, la palabra de Dios nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hasta en eso, ¿sí? Ya el Señor lo hizo todo y lo hizo bien. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cuántas muestras de amor del Señor no hay en la Biblia? Mire, tan solo enferma Lázaro y llegan y cómo le dicen al Señor: he aquí el que amas está enfermo. Era un reconocimiento. Ellos sabían que el Señor amaba a Lázaro. El Señor demostró amor cuando vino a su ministerio, cuando anduvo en la tierra haciendo su ministerio. El Señor amaba a Lázaro. He aquí el que amas está enfermo. En otra ocasión dice que con el mismo amor con que los había amado, los amó hasta el fin. Cuando está en la crucifixión se escribe esto: con el amor con que los había amado, los amó hasta el fin. ¡Qué excelente declaración! Miren, ahí en la cruz Él demostró su amor, aún en ese momento tan difícil. Dice la Biblia que con el amor con que los había amado, los amó hasta el fin. ¡Qué muestra tan excelsa de amor! Él nos amó primero, y esa muestra de amor nos debe hacer a nosotros retribuirle, amarle. Y ese debe ser el motor, ese debe ser la motivación para que usted y yo nos lo conozcamos en la Escritura y querramos cumplir todo lo que Él nos manda. Y le podemos seguir porque también hay más razones. Y la fe sin obras es muerta. Si usted no hace obras, entonces usted no cumple los mandamientos, usted no tiene esa fe salvadora entonces. Muchas razones. Con el amor con que los había amado, los amó hasta el fin. No me he brincado Juan 3:16, espéreme. Ahí viene Juan 3:16, es el último. Mira, hermano. Ahora vamos a un ejemplo práctico, aunque más feo, más negativo. Vamos a suponer que un varón es tentado. Un varón casado, clásico. Viene la tentación en forma de mujer. ¿Qué debe hacer este hombre? Vamos a poner dos opciones. ¿Debe rechazar la tentación porque está mal? Esa sería la primera opción. Esto no se debe de hacer, lo tengo que rechazar. O que esta persona piense: pero yo tengo una esposa que me ama y yo la amo. Esa debe ser una razón muchísimo mejor para que rechace la tentación. Ese es lo que quiero mostrarles. Si usted hace las cosas porque no se deben hacer, le falta lo más importante:
conocer que hay una razón de peso, una razón de amor por la que usted debe dejar de hacer las cosas negativas, las cosas que no aprovechan, las cosas que dijo el apóstol Pablo, no quiero hacer, pero este cuerpo de muerte sí quiere hacer y me lleva a hacer. Esa ley que hay en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero. Mire, ¿cuál debe ser la razón mejor para que rechace la tentación? Pues el amor de su esposa. Esa debe ser la mejor razón para que rechace en ese caso. De igual modo, usted y yo, solo conociendo el amor de Dios, el amor de Cristo, vamos a poder rechazar todo lo que nos estorba o lo que nos quiere apartar de Dios. Solo conociendo el verdadero amor de Dios. Y aquí ya podríamos entrar en multitud de testimonios. Yo creo que todos tenemos testimonios del amor del Señor. Yo creo que todos hemos experimentado ese amor. Y necesitamos seguir correspondiendo porque Dios nos muestra su amor todos los días. Lo que pasa es que usted y yo a veces no nos damos cuenta. Pero ya, con tan solo haber abierto los ojos en la mañana, ya es una muestra de la mano misericordiosa de Dios sobre usted y sobre mí. A mí, créame, me lo enseñó el Señor de una manera dura. Desde el 2002, cuando iba a nacer mi hija Loida, fue la primera vez que por medio de los doctores me dijo el doctor, ponga en orden su casa. Porque viene un final inexorable. Ya 3 veces diferentes doctores me lo han dicho. Pero yo le doy gracias a Dios que la última palabra la tiene el Señor. Ahora, no le estoy diciendo con esto que yo no me voy a morir. Claro que me voy a morir un día si el Señor no viene antes. ¿Verdad? Nadie nos vamos a quedar de muestra. Pero yo le doy gracias a Dios que me enseñó que cada día es una muestra de su misericordia. Cada día. Porque una vez me pusieron un examen y me dijeron, ¿dónde se ve usted dentro de 10 años? No, pues yo me veo en Las Chacas. Ya me lo había dicho el doctor. Las Chacas es un cementerio allá en Tampico. Pero es la verdad. Ahí es como yo me veía. Sí. Pero Dios en su misericordia tiene otros planes. Y hasta ahorita Dios me ha dado más de 20 años. ¿Cuántos años más me va a dar? O no sé, años. ¿Cuántos días me va a dar más el Señor? No lo sé. Él lo sabe. Toca a mí ser agradecido por cada uno de ellos. Y mal haría yo en no corresponder a su amor. Mal haría yo cuando ya me lo ha demostrado tanto. Oiga, yo le pedí a Dios ver a mi hija, por lo menos verla, chiquita. Y Dios me demostró que está grandota, está más alta que yo ya. 20 años ya tiene. No solo me dejó verla chiquita, me dejó verla crecer. Y todavía me sigue permitiendo. Dios es bueno, pero Dios precisa que usted y yo hagamos su voluntad. El día que usted y yo, que ya conocemos al Señor, ¿verdad?, ya no querramos hacer su voluntad, pues ¿qué va a decir el Señor? Entonces, ¿ya para qué estás ahí? Ya vente para acá. Pero el apóstol Pablo aclaró, dice, pues a mí sí me gustaría irme con el Señor. Pero Él demostró ahí su amor, pero por amor a las almas, por amor a las personas. Yo quiero continuar hablándoles de Cristo. Y estoy en una encrucijada porque queriendo estar, siendo muchísimo mejor estar con el Señor, tengo pesar por todos mis hermanos que necesitan conocer de Cristo. Ahí demostró un corazón transformado, un corazón que había conocido el amor de Dios y se manifestaba. Es un amor que excede todo conocimiento. Yo quisiera explicárselos detalladamente, pero no puedo porque excede todo conocimiento. Pero es lo más hermoso que usted y yo lo podemos experimentar todos los días. Por eso oremos al Señor, hablemos con Él, pidámosle que Él nos abra el entendimiento. Mire, yo les puedo predicar, como dice el hermano, el apóstol Pablo los dormía porque les predicaba hasta medianoche. Les podría predicar hasta medianoche, pero si Dios no abre, si el Espíritu, por medio de su Espíritu Santo, no le abre a usted
el entendimiento, de nada va a servir. Por eso siempre oramos antes de entrar al estudio de la palabra, porque le pedimos a Dios, porque Él sabe lo que usted y yo necesitamos. ¿Sí? Eso es lo hermoso, que Dios lo hace todo. De igual modo, solo conociendo el amor de Dios en Cristo Jesús es que aprendemos a vivir en santidad y justicia, no en libertinaje ni en legalismo. No en libertinaje ni en legalismo. Ya acercándonos al final, llévese usted esta pregunta. ¿Conocemos el amor de Dios? ¿Realmente lo conocemos? Fíjense los ejemplos que vimos, hasta dónde nos lleva el amor de Dios. A demostrarlo. ¿Conocemos el amor de Dios? Y la segunda pregunta que quiero que usted se lleve en esta noche. ¿Estamos viviendo en obediencia? ¿Estamos viviendo en obediencia? Aguas, porque ahí está el autoengaño en algunas personas, como vimos. Saúl, ¿qué decía? No, yo cumplí la orden de Dios, yo la cumplí, fui y destruí a todo ese pueblo de Amalec. Nada más que me guardé los animalitos para ofrecerlos precisamente a Dios en sacrificio. Ah, qué conveniente. Entonces no cumplió. Se estaba engañando él solo. Decía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero estaba haciendo lo que él quería. Eso es el autoengaño. Estaba engañando solo. Tengamos cuidado nosotros de no estarnos engañando nosotros. De decir que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estamos haciendo la nuestra. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios? Aquí está. Aquí está. No batallemos. Aquí está. Por eso pidámosle a Dios que Él, por medio de su Espíritu, nos abra el entendimiento para estar atentos al mensaje de su palabra y aprovecharlo. Cristo vino a cumplir la ley para que pudiéramos recibir perdón y vivir en verdadera justicia. Y además una ilustración para terminar. Un pastor tuvo que oficiar en el funeral de su hijo. Y al día siguiente, al domingo siguiente, daba testimonio en su iglesia de que había habido profesiones de fe, de que había habido jóvenes que habían aceptado a Cristo como su Salvador en esa ceremonia, porque su hijo se acababa de graduar de la universidad y varios de sus compañeros habían asistido y no habían oído el mensaje de salvación. Tuvieron oportunidad y no solo eso, hicieron una profesión de fe. Pero el pastor daba este testimonio. Si Dios me hubiera dicho que el precio para que esas personas vinieran a los pies de Cristo era la vida de mi hijo, qué situación tan difícil, ¿verdad? Por eso cuando mi pastor me decía, si Dios te pidiera un hijo, ¿se lo darías? Siempre ha pegado en mi mente, porque yo pensaba que me iba a pedir al hijo, al varón, no a una de mis hijas. Pero bueno, vamos adelante. Dice este pastor, si Dios me hubiera dicho que el precio era la vida de mi hijo, yo le hubiera dicho que no, porque yo amo a mi hijo, amaba a mi hijo, dice, ya está con el Señor. Yo le hubiera dicho que no, sinceramente, dice hermano, yo le hubiera dicho que no. Pero eso es lo hermoso, que yo no soy Dios, decía este pastor, yo no soy Dios, porque Dios, al contrario mío, Dios sí mandó a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí y por todos nosotros. Él no tuvo ese empacho que yo tengo. Él sí envió a su Hijo. Y doblemente hermoso porque el Señor no vino porque tuvo que, sino porque Él quiso. Él lo demostró. Él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí. Pero, claro, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente hasta el fin. Porque Él sabía que eso era lo mejor. Porque Él mismo dijo, yo puedo poner mi vida y puedo volverla a tomar. Demostrando que Él iba a tener toda potestad.
Entonces, qué hermoso. Dios sí dio a su Hijo. Dios sí envió a su Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? En esto se manifiesta, dice, el amor del Señor. Qué hermoso, en que Dios envió a su Hijo. Y lo vamos a estar recordando dentro de un par de meses. La pregunta es, Dios sí mandó a su Hijo, Dios sí dio. El Señor dio toda su sangre en la cruz. Y usted y yo, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra voluntad o la de Él? Que el Señor los bendiga.